Muy buenas a todos, bienvenidos a esta 10ª edición de Volvo Osa Racing Filtros, y esta semana, para arrancar, nos hemos quedado un poquito en Brasil. ¿Por qué? Porque ya que estábamos en esta etapa, en esta parada de la Volvo después de la 7ª etapa, una de las más apasionantes, tanto por lo que sucedió a lo largo de la etapa, por la maravilla que hemos vivido durante estas prácticamente 3 semanas en Itajaí, hemos querido apurar un poquito más. ¿Por qué? Porque teníamos la oportunidad de hablar en persona con uno de los grandes protagonistas, ya no solo en clave española de la regata, sino en clave internacional. Todos los ojos puestos en lo que va a pasar desde aquí hasta final de junio con la persona que tengo ahora a mi izquierda y a la que vamos ya a saludar. Xavi Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, listo ya para salir mañana hacia Newport. Te preguntaba antes por las manos y las tienes ya incluso medio bien. Ya se han pasado, ya se ha ido todo el callo y ahora, bueno, otra vez a empezar de cero. 7ª etapa ya concluida, ha sido una de las etapas más duras y que a nivel personal muchos habéis dicho que podría haberlo sido. Sí, ha sido una etapa de mucho viento y sobre todo muchos días, ¿sabes? La verdad es que ha sido pues, una semana entera de mucho viento, muchos frentes que han pasado, muchas rachas y bueno, la verdad es que ha sido de las más duras, seguro, de las que hemos pasado. Ahora, con perspectiva, ¿qué balance harías en todos estos meses? Hombre, el balance solo puede ser positivo, ¿no? Desde la preparación, que creo que fue muy buena y bueno, pues la verdad es que creo que cuidamos muchos detalles y bueno, es lo que en la Volvo al final acaba pagando, ¿no? En Oakland teníamos 5 puntos de ventaja que bueno, pues nos permiten ahora que después de una etapa en la que bueno, pues obviamente hemos tenido un problema técnico, pues no nos descarta y nos deja todavía en la pelea hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el objetivo para nosotros siempre era estar aquí en Itajaí con todas las opciones de ganar y así estamos, así que solo puede ser positivo. Esta es tu primera vuelta al mundo sin Iker, que ahora a lo mejor lo tenemos todo muy olvidado porque enseguida nos acostumbramos a la rutina, pero no sé si tú piensas en él, no sé, ¿cómo vivo? ¿Es esta tu primera gran experiencia como patrón, aunque en la anterior fueras copatrón también sin Iker Martínez? Sí. Hombre, pues obviamente es diferente, ya ahora casi que nos estamos acostumbrando, pero sobre todo al principio, ¿no? En toda esa preparación y al principio un poco de las etapas, él siempre ha llevado mucho más el peso de los proyectos y bueno, pues es un poco lo que más cambia para mí, ¿no? Que no esté él y que al final pues muchas situaciones tenga que ser yo el que acabe bueno, pues teniendo un poco esa responsabilidad. Lo bueno también es tener un equipo fuerte como el que tenemos, en el que me puedo apoyar tanto en Pablo sobre todo como con Rob y Juan Vila para ir sacando adelante los problemas. Visto con perspectiva también, ¿cómo valoras ahora la regla de las mujeres? Yo creo que ha trabajado mejor de lo que mucha gente pensaba o pensábamos y bueno, pues en nuestro caso ya te digo, tanto Tamara como Sofi están en el barco y aportan y bueno, yo estoy muy contento. Tú ya te has revelado como un patrón atípico en el sentido de que, bueno, quizás ser uno de los que más ascendencia tiene sobre tu tripulación, o sea, eso sí que se destaca sobre el resto, ¿no? Que a lo mejor hay patrones a los que les cuesta más ganarse la confianza de tu tripulación, pero tú la tienes ciega, pero no llevas la caña, por ejemplo, o no estás habituado a llevar la caña habitualmente, ¿no? Como responsable o patrón lo que tienes que hacer es que el barco vaya lo mejor posible siempre, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues un poco la forma de hacer las cosas es tener un equipo muy bueno y cuando tienes a gente buena es para dejarle hacer lo que sabe hacer, no para decirle tú lo que tiene que hacer o hacerlo tú peor que él mismo, ¿no? Creo que hemos organizado el barco de una manera que bueno, después de pensarlo mucho creemos que es la óptima y bueno, yo creo que está funcionando bien. En esta etapa, en la última, habéis lidiado también con una situación muy complicada, la más complicada que el gran miedo, ¿no? Que quizá todos los que estáis metidos en este mundillo podéis tener, como fue la caída al agua de John Fisher. ¿Cómo lo vivisteis a bordo? ¿Cómo os enterasteis? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fueron los hechos? Eso es un poco lo peor que puede pasar, siempre es nuestro miedo y nuestra mayor pesadilla, ¿no? Porque sabemos que, sobre todo en esta etapa y en estas condiciones, que caerte al agua, pues ya sabes lo que significa y muy poco se puede hacer. Entonces, bueno, nosotros cuando recibimos el mail de Phil Lawrence, o bueno, de Race Control, diciendo que había un hombre al agua en Escaligua, pues evidentemente ya se te cae un poco el alma a los pies y te das cuenta que bueno, pues lo tiene negro, ¿no? ¿Crees que en Cardiff tendremos campeón de la Volvo? No creo. No. No creo. Yo creo que es tan igualado que no. Por ejemplo,
Como digo, espero que esta etapa salga bien, pero bueno, pues el Donfen todavía no ha ganado ni una etapa, estoy seguro que va a ganar alguna, espero que nosotros podamos ganar otra también y yo creo que va a estar totalmente igualado y bueno, pues para que haya campeón en Cardiff tiene que haber muchos puntos entre el primero y el segundo. ¿Cómo lo llevan tus nanos, tus hijos? O sea, ¿saben la dimensión que tienes en esto o es...? Bueno, son chavales todavía y bueno, yo creo que poco a poco, desde luego yo veo la diferencia entre otras Volvos y esta, en la que antes pues no eran pequeños y no entendían nada y ahora pues ya van cogiendo un poco la onda de lo que es la Volvo y de cuál es mi papel y bueno, yo creo que lo están disfrutando bastante también. Pues muchas gracias, Xavi, y ojalá podamos estar celebrando algo en La Haya dentro de muy poquito. Ojalá. Muchas gracias. Bueno, estamos ya de vuelta en Alicante, ya hemos dejado Itajaí, los barcos ya están navegando hacia Newport en la octava etapa de esta Volvo Ocean Race y volvemos a una de las secciones que mejor nos ayudan a entender lo que está pasando en el agua, como es desde el Race Control. Después de viajar por Cabo de Hornos y por tierras brasileñas, estamos de nuevo aquí en las oficinas, en el cuartel general de Alicante con Gonzalo Infante. Gonzalo, muy buenas de nuevo. Buenos días. Y tenemos una etapa 8 que si es interesante en algo es en el aspecto táctico, ¿no? Por supuesto, dejamos atrás el Pacífico Sur y ahora nos toca un poquito de ceñida, con poco viento, con muchísimos roles, mucha actividad de nubes que cambian completamente el terreno de juego y las reglas. Sí. Y bueno, han sido muy interesantes estos 3 primeros días, déjame que te cuente un poco. Vamos a ver los detalles. Bueno, Nacho, pues como ves aquí, mira, esta es una carta que tenemos gracias a la Armada brasileña. Y aquí, como ves, tenemos el anticiclón de Santa Elena. Los anticiclones en el hemisferio sur giran en este sentido, en sentido antihorario. Y aquí tenemos Itajaí, esto es Recife y aquí es dirección hacia Newport, ¿no? Entonces esta es la situación unas horas después de la salida. Pues como ves, este anticiclón de Santa Elena estaba dando viento del este-noreste más fuera de costa y viento más del norte cerca de costa. Entonces la opción a medio largo plazo era más o menos clara: vientos ligeros de ceñida, ir hacia afuera, coger este role hacia derechas para poder hacer lo que se llama un ley line justo hacia la zona de Recife, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este viento del este trae muchísima humedad y toda esta humedad se acumula cerca de costa, por lo que crea muchísima convección y nubosidad en toda la parte cerca de costa. Lo que implica es que el viento no es constante, entonces la estrategia no va a ser tan fácil y en vez de hacerlo en una única virada, seguramente se tiene que hacer en varias, como es lo que ha pasado. Entonces esta es la situación un poco más de 24 horas después de la salida. Vemos que fue saliendo de Itajaí, tuvieron vientos del norte entre 9 y 11 nudos, la intensidad del viento fue aumentando a medida que se iba hacia afuera y entonces vemos aquí a las 20 UTC del día después de la regata que se hace la primera virada, ¿no? Entonces ya vemos cómo se han movido fichas. Vemos el primero que vira es Son Honkai Scaliwag, que siempre está intentando recortar distancia. Siempre cuando vas de ceñida las oportunidades están por el centro haciendo menos distancia y el resto de la flota viraba casi simultáneamente más hacia el este. 24 horas después, esta era la virada que habían realizado el día anterior. Como veis, no estaban suficientemente fuera como para poder estar fuera de la influencia de costa, entonces tenían que hacer otra virada. No hemos comentado que, bueno, con este régimen de levantes, fuera siempre hay mucha más intensidad de viento que cerca de la costa. Cerca de la costa tienes no solo lo que es la influencia de toda el área convectiva y la nubosidad, sino que el viento, cuando choca con la costa, disminuye de intensidad. Entonces, siempre, por regla general, va a haber más viento fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que si te vas demasiado fuera vas a hacer mucha más distancia, ¿no? Entonces, este es el margen que tenías que hacer. Cuando veis que el track de los barcos no es muy recto, quiere decir que hay mucha actividad de nubes y esto realmente es lo que ha sido decisivo. Esta alta presión aquí, que está siendo atacada por un frente frío de
Atlántico Sur, que es lo que está haciendo, está trasvasando esta célula del anticiclón más al sur, ¿no? Parece que ante la incertidumbre generada por esta zona de aquí, es hora de dejar de asumir riesgos e intentar meterse en la misma línea que el resto de los competidores. Y ves aquí el viento que se espera ahora son 15 nudos de una dirección 84 y durante las próximas horas vemos un rol izquierda hasta un 62, entonces estos son casi 20 grados. Esto va a permitir al Terre de Tidon Plastic hacer que su track converja con el de los otros competidores y así pues situarse en la misma línea. Que a partir de mañana veis aquí que este 62 empieza a aumentar, quiere decir que el viento pasa de tener esta dirección más de levante a tener esta dirección más de sureste. Entonces cuando llegas a este viento ya no te interesa estar aquí, porque entonces tendrías que navegar con un ángulo más abierto y con poco viento, cosa que no es interesante. Es mejor estar en la misma línea o a sotavento para poder navegar en un ángulo más cerrado, que con estas intensidades de viento te van a dejar desarrollar mucha más velocidad. Todo esto es tráfico marítimo y donde veis aquí estos puntos, estos círculos, estos son estaciones de extracción de gas y de petróleo. Aquí es una zona donde las grandes petroleras están haciendo research. Como veis aquí, los barcos de la flota de la Volvo Ocean Race han estado continuamente lidiando con un montón de tráfico, supplies que van a las plataformas petrolíferas y una cantidad de actividad inhumana en cuanto a esto. Es bastante impresionante ver que hay tanta actividad y sobre todo que se invierte tanta cantidad de dinero en extracción de petróleo cuando pues se puede invertir en energías renovables, ¿no? Pero bueno, este es un mensaje que queremos lanzar desde aquí y que gracias a nuestra posición privilegiada de poder navegar por todos los océanos podemos ser testigos. Bueno, pues después de analizar estratégicamente todo lo que está dando de sí esta apasionante etapa de la Volvo Ocean Race, nos vamos a marchar. Eso sí, antes os dejamos con lo mejor de la semana en esta octava etapa de la Volvo Ocean Race. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.